Muy buenas tardes para todos. Les bendigo en esta mañana, en este día. Muchísimas bendiciones para todos ustedes, cada uno de los que nos escucha y cada uno de los que nos están viendo. Tenemos nuestro estudio sobre Daniel 10, Daniel 12, perdón. Ya hemos visto las características de lo que sucede cuando Dios está al frente de toda la situación profética, apocalíptica, cuando Dios determina los tiempos, que son muy diferentes a cuando los humanos lo determinan. Y podríamos decir que la situación de tener a Dios presente, a Dios actuando, es muy distinta a todas las circunstancias que hemos tenido ya en toda la historia del planeta Tierra. Cuando Dios está obrando, será muy diferente. Quería explicar esto y que cada uno de nosotros fuésemos asimilando esa condición de Dios obrando versus la condición los humanos tratando de hacer las cosas como a nosotros los humanos nos parece, y quizás tratando de imitar o acercarnos a los postulados eh, bíblicos, tratar de mirar la profecía y tratar de ajustarnos hacia la profecía. Es muy diferente porque cuando Dios está obrando, Él está al frente y Él es el que dirige las acciones. Es Dios entonces el que está haciendo cada uno de los actos escatológicos, cada una de las circunstancias que se presentan en el tiempo del hombre. Por lo tanto, nosotros debemos distinguir cuando Dios está obrando y cuando Dios está permitiendo que el hombre se manifieste, que el hombre haga cada una de sus circunstancias, cada una de sus actuaciones en la tierra. Y decíamos que el hombre en este tiempo está obrando por su propia cuenta. El hombre está haciendo cada una de las tareas y manifestaciones que hoy estamos viviendo. Que Dios no está de ninguna manera al frente de cada una de las actividades y acciones que hoy vive el hombre. Es el hombre el que sigue sembrando su incongruencia, sigue sembrando toda su obra de la tiniebla, influenciado por todo ese sistema espiritual que lo enceguece y no lo deja ver con claridad
lo que sucede en realidad con sus actuaciones, con su manera de vivir. Entonces el hombre no alcanza a entender lo que realmente está pasando a su alrededor. No alcanza a comprender de qué se trata todo lo que vive, todo lo que hace, sino que de manera ciega, de manera confusa, sin darse plenamente cuenta de lo que está haciendo, comienza a ejercer su propia voluntad, comienza a vivir lo que le parece. Y la mayoría de seres humanos viven conforme les parece. Son muy pocas las personas que se guían por alguna regla, por alguna conducta. Viven como les parece que deben vivir, según su propia opinión, pero no según Dios habla, según Dios nos guía, sino que viven conforme, conforme a su propio criterio. Y entonces de esa manera las consecuencias son tal cual las estamos conociendo, las estamos viendo hoy. Esta realidad que el mundo está viviendo, esta realidad que todos estamos viviendo, tan penosa, tan difícil, tan confusa, donde la manipulación es como el orden del día, y ya lo hemos dicho, el miedo se agiganta, crece a medida que pasan cada una de las circunstancias que están íntimamente involucradas con la muerte. Entonces nosotros estamos entendiendo la diferencia, estamos comprendiendo que cuando Dios esté al frente de los acontecimientos, cuando se cumpla la palabra profética, cuando se cumpla este libro, todo lo que Dios ha venido hablando, cada una de las cosas que la gran mayoría ya conocemos, cuando esto empiece a cumplirse y comiencen a darse las circunstancias que hemos narrado en Mateo 24, dadas por palabras propias de nuestro Señor Jesucristo, y ahora que estamos viendo Daniel 12, dos capítulos que se superponen, dos capítulos que son congruentes, dos capítulos que van unidos, el uno complementa al otro, porque están hablando de lo mismo, están hablando del tiempo final, del tiempo escatológico, pero cuando Dios esté al frente de las circunstancias. La Biblia nos muestra y nos enseña cómo hay una voluntad perfecta de Dios y cómo también hay una voluntad permisiva de Dios. Hasta ahora hemos obrado en la voluntad permisiva de Dios. Son muy pocas veces en la historia del hombre donde se ha presentado la voluntad perfecta de Dios. Hablamos del diluvio universal, hablamos de Sodoma y de Gomorra, donde la voluntad perfecta de Dios se estableció, se presentó y Dios dirigió las acciones. En el diluvio no fueron los hombres, no fue Noé. Noé siguió las instrucciones de Dios, pero Noé no hizo llover, ni había ninguna profecía acerca de la lluvia, nada de esto. Noé no estaba viviendo tiempos escatológicos. Recibió una orden de Dios, una voz de Dios, comenzó a predicarle a las gentes, comenzó a anunciar su tremenda predicación, va a llover. Título
y argumentación total de esa homilética, de esa predicación tan extraordinaria. Va a llover. Dios va a destruir a toda la humanidad porque va a llover. Quien no entre al arca morirá. Esa fue su predicación por 150 años. Y Dios se puso al frente y Dios mismo, cuando todo estaba listo, el arca, los animales, la familia de Noé, estaban listos, Dios entonces se hace presente y cierra la puerta del arca. Eso es lo que quiero decir y eso es lo que la Biblia nos enseña cuando Dios está presente, no cuando las circunstancias de los hombres manipulan y hacen que sucedan las cosas. O simplemente por la multitud de maldad del hombre las cosas suceden porque se producen las cosechas de maldad, entonces viene el sufrimiento, el dolor, la muerte, la enfermedad, etcétera. Dios estaba al frente y de igual manera en Sodoma y Gomorra. Cuando el Señor está al frente y envía a sus ángeles, y los ángeles dicen, deben salir rápido. Entonces el sobrino de Abraham, con su esposa y sus hijas, debe salir apresuradamente porque Dios va a enviar. No es un acontecimiento que está narrado por el tiempo atmosférico, no es una circunstancia que sucede por ABC o X circunstancias. Es Dios quien va a actuar. Y es Dios quien envió el fuego y el azufre sobre Sodoma y Gomorra y esas provincias que estaban allí, y se consumieron aproximadamente 25,000 personas. Dios estaba al frente. En los tsunamis que hemos tenido, son circunstancias producidas por el hombre. Son cosechas de la maldad que el hombre ha venido sembrando y recoge sus cosechas. Pero no han sido juicios de Dios. Dios sí espera siempre, en cualquier circunstancia adversa, que la humanidad se arrepienta. Dios sí espera eso. Pero espero que comprendamos esta diferencia cuando Dios está al frente obrando en su voluntad auténtica, perfecta, y cuando Dios está obrando en su voluntad permisiva. Por cuanto le entregó al hombre, nos entregó a nosotros una libre voluntad y nos deja a nosotros en esa preciosa libertad. Y nos da una guía, nos da unas instrucciones, si queremos seguirlas, si anhelamos una alta calidad de vida, Él nos da estas instrucciones. Si nos alineamos a Él y le obedecemos y comenzamos a obrar conforme este libro, este manual de vida nos dirige, vamos a tener una alta calidad de vida. Vamos a estar siempre bajo la bendición de Dios. Él como Padre obrando siempre sobre nosotros, la raza humana. Pero si no queremos, no hay problema. Pero ¿qué sucederá cuando nosotros no nos ajustamos a la voluntad perfecta de Dios para obtener una alta calidad de vida? ¿Qué sucederá? Pues vienen problemas, vienen circunstancias difíciles, vienen enfermedades y después de muchas tribulaciones la muerte. Y aún al final de todos los tiempos, el juicio final dictaminará que las personas sean lanzadas al lago que arde con fuego y azufre. Todo lo que está escrito en la Biblia está dirigido por Dios. Y todo este tiempo escatológico, todo este tiempo del fin de los días, nos muestra cuándo Dios se va a poner al frente de las circunstancias. Pero ya no será para mirar a ver si de pronto el hombre se anima a venir a la Biblia y a venir a Cristo, sino a establecer su juicio. Ya no serán amenazas ni profecías de miedo. Es el juicio de Dios. Los tiempos escatológicos están
anunciando el juicio de Dios cuando comiencen los sellos. El Señor Jesucristo empezará a desatar los sellos y comenzará ese último llamado a la humanidad, un llamado de atención, porque ahora sí se avecina el juicio de Dios. Y quien no esté en Cristo sufrirá el lago que arde con fuego y azufre. Allí será lanzado. Cuando finalmente todos los habitantes del planeta sean resucitados y se les juzgue y luego se les envíe al lago que arde con fuego y azufre. Pero cada una de estas circunstancias difíciles, repito, nos llevan a recapacitar y a mirar al cielo y a preguntarnos, ¿Dios existirá? Y entonces las gentes comienzan a mirar al cielo y comienzan a hacer muchas preguntas. Y eso es bueno, porque las respuestas están aquí en la Biblia. La Biblia tiene las respuestas. Eso es bueno. Entonces, en esta mañana, amados, pongamos cuidado a las respuestas de Dios. Todo este tiempo penoso, 17 meses, que ha sufrido la humanidad, no es el anuncio de un juicio, no estamos en ninguno de los 7 sellos, tampoco estamos en ninguna de las 7 copas. Dios no está al frente. Su voluntad perfecta no está actuando, su voluntad permisiva sí. Él gobierna todo. Y si Él quisiera hoy decir, hasta aquí, esto se acabó, y comenzaría su tiempo a regir, comenzaría el conteo de su juicio final, Él lo puede hacer. Pero todo esto nos sirve a nosotros los humanos. Todo este dolor, todo este sufrimiento, toda esta enfermedad, toda esta muerte, nos sirve a nosotros los humanos para mirar al cielo, para preguntarle a Dios, para rendirnos ante Dios, para clamarle a Dios misericordia. Muchos cristianos han muerto, muchos ministros han muerto y miles de personas han muerto. Y las noticias no paran. Y no hay una voz alentadora que diga, esto ya menguó, esto ya se está acabando, esto está a punto de fenecer. En 2 meses, en 3 meses, esto desaparecerá y volveremos a la normalidad. Ninguna noticia lo dice. Por el contrario, cada noticia es más fuerte, más dura, más amenazante, más difícil. Dios tenga misericordia de la raza humana. Dios tenga misericordia de nosotros. Pero nosotros tengamos sensatez de poder doblar nuestra rodilla, doblar nuestro corazón, doblar nuestra mente y decirle, Dios, perdónanos, perdónanos, Señor. Hemos hecho lo malo contra ti y contra nosotros mismos. Hemos pecado, como el hijo pródigo cuando regresa a casa. Que podamos tener esa sensatez. Y a eso nos llama el Espíritu Santo. Y Él es el único que puede hablar a nuestro corazón. Nosotros los predicadores, nosotros los evangelistas, los pastores, los maestros, los profetas, los apóstoles, lo único que hacemos es anunciar lo que dice la Escritura, pero no podemos llegar al corazón de nadie. Solo escasamente a los oídos de las personas. Pero la palabra que anunciamos sí llega al corazón de las personas. Y el Espíritu Santo es el que va a cada una de las personas que escucha esta palabra y la redarguye de pecado, de justicia y de juicio. Y es la única forma en que un ser humano pueda tomar conciencia
y darse cuenta de la misericordia de Dios. Tanto tiempo ha vivido alejado de Dios. Quizás en muchas operaciones filosóficas, religiosas, moralistas, etcétera, son ámbitos en los cuales se mueve la humanidad, pero alejado de Dios. Y entonces venga esa toma de conciencia y podamos rendirnos a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, todas estas circunstancias que están sucediendo, que nos está narrando Mateo 24, como ya lo vimos, aspectos religiosos o espirituales, aspectos naturales y aspectos sociales. Esas tres ramas, esas tres gavetas, esas tres formas en que se van a manifestar en los últimos tiempos, lo repito, ya las hemos vivido, pero bajo la voluntad permisiva de Dios, no bajo la voluntad perfecta de Dios. Es decir, Dios no ha estado al frente para decir, aquí comienza mi tiempo profético anunciado por los profetas, por las escrituras, por Apocalipsis, por Zacarías, por Ezequiel. No, todavía no. Pero todos lo vemos como si fuera a suceder mañana. Por todas las circunstancias y la penosa vivencia que lleva el planeta, vemos que esto va a ser más rápido que temprano. Estamos avanzando a pasos agigantados para que Dios se manifieste y diga hasta aquí. Y comiencen estos tiempos escatológicos narrados por la profecía bíblica, que los leemos una y otra vez en la Biblia, del cual ya hemos apuntado hacia el capítulo 24 de Mateo, y lo vemos con claridad, y estamos ahora en Daniel 12. Daniel 12 está también anunciando cómo él, centenares de años atrás, le fue revelado por Dios estos tiempos del fin, y le fue anunciado por Dios, y se le dijo, escribe, lo mismo que a Juan. Juan vio y oyó, Daniel también vio y oyó, y los dos escribieron. Y nosotros hoy estamos leyendo, pero Dios también quiere que nosotros escuchemos y veamos. ¿Cómo podríamos hacerlo? Si decidimos unirnos a Dios, aceptar su misericordia y recibir su precioso regalo de salvación y comenzar a obedecerle, comenzar a hacer lo que la instrucción que Él nos envió de manera física nos guíe. Esta preciosa carta que el Señor nos da. Entonces, amados, habíamos hablado de Daniel 12. Daniel 12. Y en medio de Daniel 12 leímos Primera de Corintios 15, 52 al 54. Y estuvimos mirando ese pasaje que ya lo leímos. Y estuvimos apuntando hacia cómo estos diferentes acontecimientos nos están narrando la venida del Señor Jesucristo, la segunda venida. Ya no como cordero, ahora viene como león. Ya no en carne, ahora viene en un cuerpo glorificado. Ahora viene en plena autoridad. Ahora no viene a padecer y a sufrir, a morir en otra cruz, a ser vituperado, a ser golpeado, apaleado.
azotado y finalmente crucificado. Ese refrán popular que tiene toda la humanidad, el que se mete de redentor morirá crucificado. Él es el redentor, él se metió a ser redentor, murió crucificado, pero volverá por segunda vez, volverá a la tierra y todo ojo le verá, como leímos en primera de Corintios 15. Pero ya serán unas circunstancias totalmente diferentes. Él ya no viene a salvarnos, a salvar a la humanidad. Él viene a hacer cuentas con la humanidad. Y va a gobernar durante 1000 años aquí en la tierra. Su oficina central estará en Jerusalén. Juntamente con David estará allí y la iglesia. Y la iglesia tendrá cuerpo glorificado. Si tú eres iglesia, tú estarás allá. Si nosotros somos iglesia, vamos a estar allá. Tenemos que decirlo con seguridad. Por eso el día que nosotros entregamos nuestra vida al Señor Jesucristo y decidimos caminar juntamente con Él y fusionarnos en Él, y como Pablo dijo, ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Y ya no me guío por mi propia influencia, sino que estoy lleno del Espíritu Santo. Esas dos cosas deben crecer día a día en nosotros. Cristo en nosotros y el Espíritu Santo llenando nuestra vida. Para que alcancemos esa alta calidad de vida que nos da la instrucción de Dios. Vamos a echarle una leída rápida a Primera de Corintios 15 y entonces continuamos. Vamos a tener un tiempo de intercesión. Vamos a pedirle al Señor que nos hable, que nos muestre. Dice Primera de Corintios 15, 52-54. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida es la muerte en victoria. Tremendo, tremendo. Entonces, esto fue lo que leímos en nuestra reunión pasada. Todas las circunstancias guiadas ya por la profecía y dirigidas por Dios darán estos acontecimientos. Ningún acto del ser humano producirá la venida de nuestro Señor Jesucristo. El invento de relojes, el cambio de los tiempos, ninguna cosa que el ser humano haga va a acelerar o a retardar la venida de nuestro Señor Jesucristo. Los tiempos están prefijados por Dios. A nosotros nos parece que algunas veces el tiempo va muy lento y otras veces va muy rápido de acuerdo a nuestras actuaciones, de acuerdo a mi conciencia, de acuerdo a conceptos psicológicos. Se nos atrasa, se nos adelanta y la ciencia tiene mucha teoría acerca del tiempo. Pero nada de esto va a hacer que Dios aparezca o desaparezca.
todo lo que está escrito como lo leímos en Mateo 24. El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. El cielo y la tierra sí pueden pasar y desaparecer y cambiar o no existir nunca más. Pero la palabra de Dios, la instrucción de Dios, el consejo de Dios, la Biblia, no va a pasar. Dios no va a quedar mudo jamás. Dios seguirá hablando siempre, desde la eternidad y hasta la eternidad. Y recordemos, Dios no está contenido dentro de la eternidad. Él está más allá de la eternidad. Él contiene a la eternidad. Ninguna cosa creada. Y la eternidad es un vocablo creado. Y es un espacio, un tiempo creado. Dios no está dentro de nada de lo que está creado. Dios está más allá. Pero su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, incursionó en el tiempo y vino y se hizo hombre. Y él mismo dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Así es que por esto es que Jesucristo hombre, es el único mediador entre Dios y nosotros, los seres humanos. Y esa venida del Señor Jesús no la van a producir los seres humanos, porque nos volvamos pero perversamente malos. Entonces Dios va a tener que acelerar el tiempo, ¿no? O porque todo el mundo ha venido a Cristo y toda la raza humana se convirtió al Señor y nos estamos alineando cada uno de nosotros, los 7.000 millones de habitantes de este planeta, nos estamos alineando al Señor Jesucristo, entonces Dios va a venir inmediatamente. Dios no puede ser manejado en su voluntad por nada. Y Él no es cuadriculado, es decir, Él no es rígido. Él no es, como muchas veces muchos seres humanos lo son, matemáticos, cuadriculados. Tampoco Dios es elástico, estira y encoge, estira y encoge. Dios es Dios y Dios es perfecto, perfecto. Y Él sí lo va a hacer en su tiempo, en su medida. Hasta el mismo Señor Jesucristo lo dijo. Nadie conoce ni el día ni la hora. Solo mi Padre, que está en los cielos, conoce el día y la hora. ¿De qué nos debemos preocupar nosotros? De conocerlo a Él, de entender a Jesucristo, de acercarnos a Jesucristo, de leer la Biblia, de estudiar la Biblia, de creer la Biblia, de practicar la Biblia. De eso nos debemos preocupar. Quien haga esto, quien tome la decisión por Cristo, quien venga a Jesucristo, quien lea la Biblia, quien estudie la Biblia, quien crea lo que está aquí escrito en la Biblia y lo practique, este es salvo. Es una característica de que aquella persona ya es salva. ¿Cómo podríamos decir, este personaje, este joven, esta persona, es un gran ciclista, si nunca monta en bicicleta? He hablado del campeón mundial de ciclismo que no tiene bicicleta ni sabe montar en bicicleta. En otras oportunidades, lo he dicho. No, no tiene sentido. No tiene sentido que aparezca el campeón mundial de ciclismo que no sabe montar en bicicleta y tampoco tiene bicicleta. Pero es campeón mundial de ciclismo. Absurdo, no cabe, no es posible. De la misma manera, no es posible que haya un hijo de Dios, un creyente, que no lee la Biblia, que no ora, que no ayuna, que no busca a Dios, que no hace vigilias. No puede existir eso.
Un cristiano que no conoce la Biblia, un cristiano que no lee la Biblia, un cristiano que se deja llevar por todo lo que el mundo dice, un cristiano que está confundido, un cristiano que no sabe hacia dónde va ni de dónde viene. Eso no existe. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? Número uno, no es cristiano. Una persona así no es cristiana. Y dos, no se ha decidido por ese mérito tan extraordinario que Dios le regaló, la salvación. Ese don extraordinario. Dios el Padre te regaló la fe y te regaló la salvación y no te has decidido a ser un auténtico hijo de Dios. Quieres que te traigan las noticias y te digan qué hacer. Así nunca vamos a tener la alta calidad de vida que Dios nos ha prometido en su palabra. Necesitamos acercarnos cada día más a Dios. El anuncio de la manifestación de Dios en los tiempos del fin es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Todo esto que nos está pasando, todo lo que ha pasado siglos anteriores, es el obrar del hombre, en su error, en su egoísmo, en su tolerancia al pecado, en su orgullo, en su prepotencia, en su deseo de enriquecimiento, de postrar en el corazón suyo a Mamón, al Dios dinero, al Dios plata, al Dios bienes materiales. Y pareciera que lo único que tiene sentido es eso, el tener bienes materiales, el tener dinero, riquezas materiales. Ese es Mamón. Y es un Dios. Y en estos días es como el Dios número uno de la humanidad. Si no hay plata, no hay vida. La plata, los bienes materiales, la riqueza, es un medio para que nosotros avancemos, pero no es Dios. Y el dueño de la plata y el oro es Jehová Sebaot, tu Padre, mi Padre, Jehová. Tomemos un tiempo para interceder. Voy a colocarles un video y vamos a poner nosotros nuestro corazón y nuestras palabras delante de Dios. Una de nuestras mejores oraciones es la oración de arrepentimiento, pedirle perdón a Dios. Otra vez vamos a empezar con eso. Sí, otra vez y una vez más, y cuantas veces sea necesario, presentémonos ante Dios y pidamos perdón. Pidamos perdón por nuestros pecados, pidamos perdón por los pecados de nuestra familia, de nuestros ancestros, los que ya partieron con el Señor o murieron simplemente. Pidamos perdón por lo que hoy hacemos, pidamos perdón por lo que hoy pensamos, pidamos perdón por lo que hoy hablamos, que no es congruente con la palabra de Dios. Pidamos perdón por eso. Pidamos perdón por la gente que está actuando en oscuridad, en confusión, en engaño, por todo este sistema de la tiniebla. Y ellos piensan que están haciendo algo extraordinario, así estén poniendo a la humanidad como esclavos. Pidamos perdón. Hagamos hoy nuestras peticiones delante de Dios, pero escuchemos su voz y veamos lo que Dios hace.
abramos nuestros ojos y sean destapados nuestros oídos y hablemos con Dios. Voy a poner este video y vamos a entrar en ese tiempo de intercesión y de adoración. Tomemos el tiempo para concentrarnos, para hacer solamente lo que a Dios le agrada. Pensemos como Dios piensa. Y acerquémonos de corazón a la presencia de Dios. Y démosle gracias al Señor. Démosle gracias al Señor por la vida. Démosle gracias a Dios porque en esta época tumultuosa que nos ha tocado, Señor, tú has estado con nosotros. Y hasta aquí tú nos has ayudado. Damos gracias a ti, oh Dios, porque tú nos has ayudado. Tú has sido nuestro pronto auxilio en la tribulación. Tú has sido nuestro aliento, nuestro proveedor, nuestro sanador. Señor, gracias. Gracias, Señor. Gracias, Dios de los cielos. Gracias, Señor Dios. Gracias, Cristo de la gloria, por escucharnos, Señor. Gracias porque no tomas nuestras palabras a la ligera, Señor. Y nosotros tampoco queremos hablar a la ligera. Gracias, Señor. Gracias, amado Dios. Dios de los cielos, gracias. Tu misericordia es grande y tu misericordia es nueva cada mañana. Tu misericordia es nueva cada mañana. Gracias damos, Señor. Gracias damos, Dios del cielo.
Gracias damos, Señor Dios Todopoderoso, Let's release a melody from your heart. por tu inmensa misericordia, porque la gracia tuya se ha aumentado en medio de nosotros. Señor, gracias por cambiar nuestras aguas. Gracias por cambiar las aguas de nuestro cuerpo, por traer vitalidad, vida, por generar una inmunidad en cada uno de nuestros cuerpos, amado Señor. Cambiando las aguas de nuestro cuerpo, recibiendo las aguas de vida que salen del río, de debajo de tu poderoso trono, Señor. El río de aguas de vida, Señor del cielo. Llegando a nosotros. Señor, gracias. Gracias, Señor. Gracias, soberano Dios. Porque tú, amado Dios, tú, precioso Señor, tú haces que nuestro cuerpo se revitalice, que tome nuevas fuerzas, amado Señor, que tomemos la vida de Dios en nosotros, que la vida de Dios circule, fluya por todo nuestro cuerpo, amado Dios. Precioso Señor, precioso Dios, sean cambiadas las aguas de nuestro cuerpo y sean cambiadas también las aguas de nuestra alma, precioso Dios. Sean cambiadas las aguas de nuestra alma. Nuestro intelecto se renueve, precioso Dios. Nuestro intelecto reciba la renovación de pensamiento y podamos pensar lo que tú piensas, amado Dios. Podamos sentir lo que tú sientes y podamos hablar lo que tú hablas, Señor Dios. Gracias, gracias damos, Señor mío. Gracias damos, precioso Rey, a este hermoso tiempo que tú nos has dado. Gracias damos, soberano Dios. Llénanos de tu paz. Cambio de aguas en nuestro cuerpo, cambio de aguas en nuestra alma y cambio de aguas en nuestro espíritu, Señor. Gracias damos, Señor. Gracias damos, Dios de los cielos, a este hermoso tiempo, Señor, donde nos permites acercarnos a ti con toda libertad, mediante la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias, Señor Dios Todopoderoso. Gracias, amado Dios. Tu paz, amado Dios, en cada vida, en cada hogar, en cada pareja, cada familia, soberano Señor, recibiendo tu preciosa paz.
tu descanso, tu luz, cada uno de nosotros llenándonos, amado Dios, cada uno de nosotros llenándonos de tu luz, de la sabiduría de Dios, tomando nuestra decisión, nuestra voluntad hacia una decisión férrea, hacia una decisión absoluta. Vamos caminando contigo, Señor. Hemos decidido caminar contigo. Hemos decidido recibir tu instrucción. Hemos decidido caminar en obediencia a ti, amado Padre y Jehová. Lo hemos decidido, Dios. Que permanezca esta decisión en nosotros. Que permanezca esta decisión en cada uno de nosotros. Que haya esa decisión firme en nosotros. Que cada uno de nosotros tenga esa decisión firme. Que cada uno de nosotros pueda permanecer en tu presencia. Gracias, Señor. Gracias, Dios Todopoderoso. Damos gracias al Señor. Damos gracias al Dios de los cielos por toda su misericordia. Alberguemos esa paz de Dios en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro espíritu. Mantengamos esa paz de Dios, amado Señor. La mantenemos, Dios del cielo, la mantenemos. Gracias. Amén. Amén. Estamos diciendo que el profeta Daniel ha recibido de parte de Dios esta tremenda revelación acerca de lo que sucederá en los tiempos del fin. Y tal y como hemos leído, nos maravillamos al mirar de qué manera escribió el profeta Daniel los tiempos del fin. Cómo los vio, cómo oyó la voz de Dios y cómo los describió. Y cada verso de su capítulo 12 nos lo detalla. Y es muy corto. Pensaríamos que valdría la pena tener casi una enciclopedia o por lo menos un gran volumen de descripciones. Pero al meditar en la palabra, el Espíritu nos da la revelación de Dios. Nos va mostrando cada una de las palabras que están aquí escritas y nos va develando, nos va revelando el sentido correcto de cada una de ellas y nos va mostrando. ¿Todo con qué fin? Que seamos unos grandes científicos, que nos llenemos de un gran conocimiento, que todo lo sepamos. No, que reaccionemos a la sensatez,
a caminar con Dios en obediencia y a llamar a millones de seres humanos a este camino. Porque es penoso, y lo hemos dicho, y lo he hablado en varias ocasiones, es penoso llegar a los tiempos del fin, donde todos los seres humanos, escúcheme por favor, todos los seres humanos estaremos vivos, todos, con cuerpos glorificados, todos. El Señor Jesucristo, los 4 seres vivientes, los 24 ancianos, la iglesia y todos los condenados. Absolutamente todos los seres humanos, desde la primera pareja llamada Adán, hasta el último ser humano que viva en esta tierra. Puede usted tratar de contabilizar y hacer una estadística de cuál sería el número. La Biblia se atreve simplemente a decir, millones y millones estaremos adorando al Señor. Porque no hay número sobre la tierra para poder escribirlo o descifrarlo o mencionarlo. ¿Cuántos seres humanos estaremos adorando a nuestro Padre y Jehová, a nuestro Señor Jesucristo, y dándole inmensas gracias al Espíritu Santo? Millones y millones. Escúcheme, todos vivos con cuerpos glorificados. Todos los seres humanos vivos, resucitados, con cuerpos glorificados. Escúcheme. Y es muy triste que cuando estemos en ese lugar, por la gracia de Dios, la iglesia es salva. Todas aquellas personas que tomaron su decisión por Jesucristo y caminaron en obediencia bajo esta instrucción, la Biblia, todos estos seres humanos, permítame incluirme con respeto y amor, estaremos disfrutando de un cuerpo glorificado para una eternidad con Dios y con el Señor Jesucristo, juntos para siempre. Pero la otra humanidad con cuerpos glorificados estará resucitada, están todos vivos, pero van a ser lanzados uno por uno al lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entonces es muy penoso, decía y repito, que nosotros teniendo la oportunidad de llevarle esta verdad a nuestros familiares, de llevarle esta verdad a nuestros amigos, a nuestros conocidos, a las docenas de personas que se relacionan con nosotros y que tenemos contacto social o digital, es muy penoso que no les llevemos el Evangelio, que no les hablemos de Jesucristo. Recuerde que la persona oye y la palabra que le damos, cuando le digamos la Biblia dice y le leamos este texto o se lo repitamos de memoria, esta palabra que entra a sus oídos va a activar su fe. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Debemos hablarle a las gentes, porque sería muy penoso que aquel día, al final de los tiempos, cuando todos estemos resucitados, usted tenga seres queridos, amigos o personas allegadas que estén del lado de los condenados.
y que usted recuerde todos los momentos en que les pudo haber hablado y no lo hizo. O sencillamente vamos a recordar el día en que nos rechazaron y tal vez nos trataron mal. Y entonces cerramos nuestra boca. Nunca más les volvimos a decir nada para no ofenderlos o molestarlos. Y ellos van a estar al otro lado, al lado de los condenados, viéndonos a nosotros. Y tal vez nos estén reclamando, ¿por qué no insististe? ¿Por qué me dejaste ser tan terco? ¿Por qué no me volviste a hablar? ¿Por qué no me buscaste? ¿Por qué no me enviaste un video? ¿Por qué no me enviaste una predicación? ¿Por qué no me regalaste una Biblia? ¿Por qué? Creo que eso va a ser causal de llanto. Dice Daniel, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe de esta parte de los hijos del pueblo, y será tiempo de angustia cuando Dios esté al frente. No es en el tiempo de estos 17 meses. Si esto es terrible, pensemos por un instante cómo será cuando Dios esté al frente. Eso es lo que Daniel está viendo. Eso es lo que Mateo 24 nos dijo. Esto es apenas una pequeña muestra de lo que tal vez puede ser cuando Dios esté al frente. Cuando no simplemente su voluntad permisiva esté actuando, sino cuando su voluntad propia, victoriosa, perfecta, actúe. El gran príncipe de esta parte de los hijos del pueblo, y será temporada de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Angustia, problemas, dificultades, cual nunca las ha habido. La pregunta sería, ¿estamos dispuestos a vivir una tremenda dificultad? La hemos llamado la gran tribulación, pero no quiero meterme allá para tener que explicar otra serie de cosas. La pregunta sería, ¿estamos dispuestos a pasar diversas pruebas, a sufrir, a tener penalidades, a llorar, a angustiarnos, sin Cristo, sabiendo que no tenemos esperanza, sabiendo que ya no hay absolutamente nada que nos pueda ayudar? Es decir, ¿estamos dispuestos a sufrir en vano? Que todo nuestro dolor y nuestra angustia y nuestras penalidades, nuestras tribulaciones, no sirvan de nada. ¿Estamos dispuestos a sufrir en vano? ¿O estaríamos dispuestos a sufrir penalidades, angustias, tribulación, enfermedad, muerte, con la esperanza que Cristo está en nosotros y que le pertenecemos a Él y que tu nombre está escrito en el libro de la vida? Sabiendo entonces que tu sufrimiento no será en vano, porque tienes un precioso galardón, la vida eterna. Porque lo repito, va a llegar el momento en que todos los seres humanos estarán o estaremos resucitados, vivos y con cuerpos glorificados. Escríbalo esto en tu corazón. No te digo con letras de sangre, te digo en la sangre de nuestro Señor Jesucristo se ha grabado esto que yo estoy diciendo en tu corazón. Ese es el día que está narrando en el primer verso el profeta Daniel.
Y dice, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado su pueblo, la iglesia. Todos los que se hallen escritos en el rollo, en el libro de la vida, dice otra versión. Verso 2. Y una multitud de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Aquellos que van a resucitar cuando Cristo venga en la nube. Lo que llamamos el arrebatamiento, el famoso harpazo en griego. Unos para vida eterna, escuche, unos van a ser resucitados para vida eterna, los que se vayan en el rapto. Y otros para vergüenza y confusión eterna, los que resuciten al final de los días, después del milenio. Al final del milenio, todos los seres humanos estaremos vivos y con cuerpos glorificados. Unos para vida eterna y los otros, tal como dice aquí Daniel, y otros para vergüenza y confusión eterna. Verso 3. Tengo más cosas para decir en cada verso. Podría gastarme 2 horas en cada versículo y argumentándolo con la misma palabra y mostrando todo lo que Daniel vio. El conocimiento envanece y para poco aprovecha. Hagamos caso. Hagamos caso a estas simples palabras. Creámoslas, practiquémoslas, hablemosle a la gente, llevémosles el evangelio y nosotros afirmémonos. ¿Para qué hemos nacido? Para eso. Para recibir la vida eterna y para llevársela a miles, a millones de seres humanos en procura de su salvación, para que el Espíritu Santo hable a sus corazones y les dé convicción de pecado, de justicia y de juicio. Y vengan al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y sean salvos. Dije verso 3. Entonces los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. ¿Tú quieres ser uno de esos? Enseña, predica, no te calles. No te molestes con los que te han rechazado. Cuando alguien te insulte o te trate mal o te rechace simplemente, recuerda esto. No te están rechazando a ti. No te están menospreciando a ti. Están rechazando y menospreciando a Dios, no a ti. Nosotros no somos los autores de la salvación de nadie. Solamente somos parlantes por donde sale la voz de Dios. No te duelas, no te amargues, no sufras. Habla. Habla a tiempo y fuera de tiempo. Pero habla. Piensa siempre en lo que el Espíritu Santo ha escrito con la letra de la sangre de nuestro Señor Jesucristo en tu corazón. Llegará el día en que todos los seres humanos estamos resucitados y habrá un grupo de condenados. Y en ese grupo de condenados habrán muchos que nos conocieron y que conocimos, a los cuales no les insistimos y nunca les volvimos a hablar del Evangelio. Y quizás nos estarán reclamando desde la otra orilla. Y vamos a llorar. Hablemos. Verso 4. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el rollo hasta el tiempo del fin. Le dijo a Daniel, vas a sellar estas palabras. Cuando llegue el tiempo del fin, las vas a abrir. El tiempo del fin ya empezó hace mucho tiempo,
Pero Dios nos ha dado todo este tiempo de gracia porque Él todavía no se ha puesto al frente. No digo que no esté gobernando, no digo que Él sea el dueño de toda la creación y haga como Él quiera. Digo que nos está dejando en su voluntad permisiva hacer tantos vejámenes como nos plazca. Si no estuviese obrando su voluntad permisiva, sino su voluntad perfecta, este mundo ya se habría acabado hace rato. Su misericordia se sigue alargando. Su voluntad permisiva se sigue alargando, pero Él sigue gobernando. Dios gobierna toda la creación y lo hace a través de ti, de la iglesia. Espíritu Santo, haznos entender esto. Pero tú, Daniel, vuelvo a leer el verso 4, cierra las palabras y sella el rollo hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia será aumentada. Como yo la llamo, el Dios ciencia, el Dios digital. Ya no es el Dios mamón, ahora tenemos otro Dios. Se llama la tecnología. Ah, la ciencia, ah, la ciencia, ah, la ciencia. Sí, gloria a Dios por la ciencia. Gloria a Dios por toda la comunicación que hoy tenemos vía internet, online, cibernética. Póngale el nombre científico que más le guste. Pero ¿de qué nos sirve todo esto si perdemos el alma? Y la ciencia se aumentará, le dijo Dios, le mostró Dios a Daniel y Daniel lo escribió y lo transcribió para nosotros. Y hoy lo estamos viendo, Daniel no lo vio, él no tuvo un celular que no es celular, un aparato digital que todavía no es digital. No nos estamos moviendo todavía vía satélite, cada individuo con un aparato. Por eso hablamos de los teléfonos digitales y los teléfonos que tienen alcance con la tecnología orbital, satelital. Ah, este es un teléfono satelital. La mayoría de la gente no lo tiene, ni sabe qué es eso. Pero hay gente mala que lo tiene y lo sabe usar. La ciencia será aumentada. Pero mucha de la ciencia que debe ser en beneficio de la humanidad se está usando para destruir a la humanidad. Hace más de 70 años, hace casi 100 años, el planeta entero debería estar viviendo bajo la tecnología de todas aquellas máquinas e instrumentos no contaminantes. Es más, por decir una sola cosa, el petróleo jamás debió ponerse en acción. Hay energías superiores al petróleo y no son contaminantes. Hace 50 años se puso en práctica, por ejemplo, voy a dar un simple detalle para tener una simple noción. No estamos para meternos en eso y escudriñar y hablar y dialogar y perdernos en esa fantasía. Es un simple ejemplo. Al inicio del siglo XX se dieron en circulación los vehículos, los automóviles eléctricos. Se hicieron carros de carreras eléctricos. Y muchos vieron esa tecnología
como algo poderoso, un salvamento extraordinario. Y en aquel tiempo no se hablaba lo que hoy se habla de la sanidad ecológica, porque no había los problemas que hoy tenemos, ambientales. Y de un momento a otro desaparecieron todos los automóviles eléctricos del planeta. ¿Quién da explicación? Nadie. En vez de usar una tecnología en favor de la humanidad, se prefirió seguir usando una energía contaminante, altamente contaminante, no solo para la destrucción del ser humano, sino de todo el planeta. ¿Qué está diciendo Daniel? Que la ciencia aumentará. ¿Y para qué va a ser usada? Verso 5. Y yo, Daniel, observé, vuelvo a hacer hincapié en esto, también lo he dicho, los, los días de reposo en el Shabbat, el día séptimo también lo he dicho. Ver y oír. Especialicémonos en ver y en oír. Eso fue lo que Jesucristo le dijo a Juan. Y esto es lo que el Padre le está diciendo a Daniel. O en otras versiones, el Hijo, nuestro Señor Jesucristo, le está hablando a Daniel. Vea, oiga y escriba. Y yo, Daniel, verso 5, observé y aquí otros dos que estaban de pie, uno a este lado del río y el otro al otro lado. Y dijo, verso 6, uno al varón vestido de lino que estaba encima de las aguas. ¿Cuándo será el fin de estas maravillas? ¿Cuándo será el fin de todos estos sucesos? Como lo narra Juan. ¿Cuándo será el fin de estas señales? Mientras el mundo corre para allá, corre para acá, la ciencia se ha aumentado y todos están maravillados y todos doblan sus rodillas ante la tecnología, pero no ante Cristo. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde su alma? Predica a tiempo y predica fuera de tiempo. Que no nos vayan a señalar amigos, familiares, conocidos, aquel día que se esté juzgando a la humanidad y ellos nos vean al lado de la iglesia, salvos, y ellos a punto de ser lanzados al fuego que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda, y nos estén reclamando, ¿por qué no les insistimos? Ay, no los vamos a molestar. No les vamos a hablar mal de esto. No les vamos a hablar más de esto. No les vamos a inquietar, no les vamos a molestar, pero sí vamos a dejar que sean lanzados al lago que arde con fuego y azufre. Sí, lo vamos a hacer. En ninguna cabeza cabe eso. Usted ve a su hijo o al hijo de su vecina, un niño pequeño, caminando, atravesándose la autopista, una avenida grande, vienen camiones. Y usted ve que el niño avanza hacia allá, ¿qué hace? Ah, no, usted no va a molestar, usted no va a gritar, no, de pronto importuna a la gente, ni va a gritarle a la madre o al padre o al hermano o al familiar que está ahí cerca del niño que corra tras él y lo salve. Usted tampoco va a correr a salvarlo, usted va a mirar qué va a pasar. Usted se queda quieto, tranquilo, en su sillón, mirando por la ventana. ¿Verdad que no? Entonces, no lo hagamos. Prediquemos el Evangelio. Hablemos esta palabra a la gente. Porque han escuchado mucho, pero aún no han tomado su decisión. Es tiempo de predicar a tiempo y fuera de tiempo.
¿Cuándo será el fin de estas maravillas? Verso 7. Y oí al varón vestido de lino parado encima de las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra a los cielos y juró por él con mayúscula y tilde en la E, es decir, Dios. Juró por él, Dios. Está hablando Dios. Y el único que escribe así también es nuestro Señor Jesucristo. Y alzó su diestra y su siniestra a los cielos y juró por él, que vive eternamente. Dios que vive eternamente. Que sería por tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Tiempo, un año, en la cronología de Daniel. Tiempos, plural, 2 años en su cronología. Y la mitad de un tiempo, medio año, 3 años y medio. Cuando finalice el poder de dispersión del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Cuando finalice la dispersión del pueblo santo, y todos miramos a Israel. Sí, Israel es el reloj del mundo. Es el reloj profético de Dios, sí, Señor. Por algo el Señor Jesucristo va a gobernar desde Jerusalén, en Israel. Y quienes no quieran a los judíos, es mejor que los bendigamos y que aprendamos a amarlos y que oremos también por ellos. Quienes te bendijeren serán benditos y quienes te maldijeren serán malditos. No solamente por esa sentencia, despertemos el amor por nuestros hermanos judíos. La iglesia está compuesta por gentiles y judíos. El muro que fue destruido, quitado, no fue simplemente para que se unieran las tribus del norte con las tribus del sur. Lo dice claro el texto, es para que judíos y gentiles seamos uno. Cuando finalice el poder de dispersión del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Ya finalizó la dispersión del pueblo santo hace rato y se están llenando los territorios de Israel porque millones de judíos, miles, centenares de judíos, voy bajando el número. Hay muchos judíos que están regresando a Israel, a su tierra, finalizando la dispersión. Cuando la dispersión finalice, entonces esto empezará a suceder. Quiero volverlo a leer. Y oí al varón vestido de lino parado encima de las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra a los cielos y juró por el que vive eternamente que sería por tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Cuando finalice el poder de dispersión del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Verso 8. Y yo oí, pero no entendí. Y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Verso 9. Él respondió, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Es decir, tú no las vas a comprender y no te las voy a responder ahora. Están selladas. ¿Y cuándo se quitará el sello? ¿Escuchamos? ¿Cuándo se levantará el sello de estas palabras? Hay 7 sellos. Ese gran rollo donde están los destinos y la autoridad sobre la tierra que Satán tomó de esa primera pareja llamada Adán. Hay 7 rollos que han sellado a ese rollo. Hay 7 sellos que han sellado ese rollo. Y solamente Jesucristo los va a ir quitando
Y de eso está hablando aquí Daniel, de lo que nos cuenta, de lo que nos describe el libro de Apocalipsis. Y yo oí, pero no entendí, verso 8, y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Verso 9, él respondió, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas. Selladas, 7 sellos. Ni siquiera le dijo a Daniel, mire, es que hay 7 sellos sobre este rollo, sobre estas palabras, por eso no te lo puedo decir ahora. Le dijo simplemente, están selladas. Pero usted y yo ya sabemos que son 7 sellos. Tú y yo sabemos que el rollo tiene 7 sellos. Que fluya el Espíritu Santo sobre nosotros. Esta es una gran revelación que el Señor nos está dando. No tenemos más tiempo para estar pensando en que no le hablaré más a mis familiares, no les regalaré más Biblias, los voy a dejar tranquilos, que se vayan al lago que arde con fuego y azufre, tranquilos, en paz. No, no es cierto. Y yo haré lo que sea posible e imposible para que no sea así. Por eso muchas veces la predicación de esta palabra es dura. Y me acuerdo mucho del Salmo 32, que a veces da como nervios pronunciarlo en público y más en televisión. Que sois como el caballo o como el mulo, sin entendimiento. Dios mío, Dios no puede hablar así, Dios es amor. Sí, Dios habla así. Y mucha de esta palabra es así, como un martillo que golpea y golpea hasta que rompe la roca, la piedra. Corazones de piedra, cerviz de roca, son rotos con esta palabra. Venga el entendimiento sobre nosotros y sobre todos los que nos escuchan cuando les predicamos, cuando anunciamos lo que la Biblia dice. Estas no son nuestras teorías, esta no es nuestra salvación. Esta es la salvación de nuestro Señor Jesucristo, gracias al amor de nuestro Padre y Jehová Sebaot, quien nos las ha dado. Y que los ángeles se sienten gloriosos cuando el Padre hoy en día les da el permiso de ir a predicar esta palabra. Pero ellos no sintieron el dolor de la condenación y no han sido gozosos, no han sentido el gozo de la salvación. Nosotros sí. Ellos la predican con poder, con energía, con fuerza, con convicción, pero no la han vivido. Un ángel no sabe lo que es estar condenado y un ángel no sabe lo que es recibir la salvación de aquel que murió en la cruz del Calvario. Usted y yo sí lo sabemos. Por eso somos apasionados al hablar. ¿O de verdad nosotros nos vamos a quedar mirando a ese niño que lo va a atropellar un camión y vamos a seguir mirando tranquilos desde la ventana, desde la puerta de nuestra casa, sin hacer nada? ¿De verdad? No te lo puedo creer. Y yo oí, pero no entendí, y dije, Señor mío, verso 8, ¿cuál será el fin de estas cosas? 9, él respondió, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán probados y emblanquecidos y purificados. En medio de todo este sufrimiento y dolor, muchos van a ser purificados y emblanquecidos. ¿Quiénes? Los que por oír esta predicación, por oír tu predicación, por oír lo que la Biblia dice, vienen a Cristo. Y no van a ser lanzados al lago que arde con fuego y azufre. Gloria a Dios, porque nosotros predicamos, abrimos la boca y leemos y repetimos
lo que dice la Biblia. Esto no es nuestra sabiduría, nuestra profunda y gloriosa ciencia. Esto es palabra de Dios. Eso es lo que debemos predicar y hablarle a nuestros seres queridos, a nuestros amigos, a nuestros familiares, a nuestros vecinos. Verso 10. Muchos serán probados y emblanquecidos y purificados, pero los impíos seguirán procediendo impíamente y ninguno de los impíos entenderá. Uy, qué fuerte es esto, qué fuerte. Y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Ay, qué frase célebre tan linda. Esto es más que una frase célebre. Esta es una preciosa verdad. Los impíos, los que les gusta ser impíos, los que no quieren atender a la luz, los que siguen engañados por la tiniebla y no quieren la luz, no van a entender. No van a entender. Mas, sin embargo, usted y yo vamos a seguir predicándoles. Nuestra tarea no es convencerlos, nuestra tarea no es salvarlos, nuestra tarea es hablarles, predicarles el evangelio de salvación. Si nos rechazan, amén. Si nos aceptan, gloria a Dios. Pero vamos a seguir predicando a tiempo y fuera de tiempo. Eso es lo que hemos recibido de nuestro Padre Celestial y Jehová. Que les guste o que no les guste, no es problema nuestro. Cada uno dará cuentas a Dios. Y en especial la iglesia. Nosotros no vamos a dar cuentas de nuestros pecados, porque ya fueron borrados, quitados en la sangre preciosa de nuestro Salvador, Jesucristo. Pero sí vamos a dar cuentas de lo que hicimos y dejamos de hacer en el cuerpo mientras fuimos la iglesia del Señor. ¿A cuántos miles pudimos haberles hablado y nos quedamos callados? Para no irrespetar a nadie, para no molestar a nadie, para respetarles sus creencias. Jesucristo se paró en medio de los escribas y los fariseos, sus enemigos, quienes lo querían matar y finalmente lo mataron. Y sin rabia, y sin odio, y sin venganza, les dijo: vosotros escribas y fariseos, hipócritas. Y no les estaba hablando con odio, se estaba dando una preciosa verdad. Vosotros ni entráis al cielo, ni dejáis entrar. Les habló la verdad. Por la verdad murió Cristo, por la verdad murió Esteban y por la verdad han muerto miles de personas, cristianas, hijas de Dios, por decir, la Biblia dice. Porque algo odia el diablo, es la Biblia, la voz de Dios. Y el diablo odia a los predicadores, y el diablo odia a los que hablan la verdad de Dios. ¿Cuál es tu tarea? ¿Cuál es mi tarea? No nos vamos a callar. Vamos a seguir predicando. Esa es nuestra tarea. Muy sencillo. Al estilo de la predicación de Noé. ¿Qué voy a decir, Señor? ¿Dónde están los manuales homiléticos para contarle a toda esta gente el gran conocimiento de Dios para que me entiendan y se convenzan y sean salvos y vengan al arca? No, Señor, le digo, sencillamente tú les vas a decir que va a llover y el que no venga al arca se morirá. Punto.
Esa va a ser la predicación, Señor. Sí, esa es la predicación. Tú les vas a gritar todos los días durante 150 años, va a llover, va a llover, va a llover. Y ya lo he dicho también Jonás. Esa fue la predicación de Jonás. Premio Nobel en homilética. Paseándose en un camino de 3 días de extremo a extremo en Nínive. ¿Y qué decía? De aquí a 40 días, Nínive será destruida. Tomaba aire, pasaba saliva y volvía a repetir. De aquí a 40 días, Nínive será destruida. Oh, qué profundidad, qué conocimiento, qué demostración homilética tan extraordinaria. ¿Le parece a usted? Y la mayoría de nosotros nos callamos. ¿Pero qué les decimos? Lea un versículo, o 2, o 3, o 5, o 10, los que le permitan leer. Hable, hablemos. Y esa simple predicación de Noé no salvó sino a su familia, a 8 personas, incluido él. Pero la predicación de Jonás fue oída por un impío y por muchos impíos, toda esa ciudad perversa, dañina, experta en hacer sufrir a la gente, torturadores, gente mala. El rey oyó semejante predicación y declaró ayuno para él, su casa y toda la gente, todo el pueblo, incluyendo a los animales. Declaró un ayuno. Un impío. Oyó esa voz. ¿Por qué? Porque oyó lo que Dios le dijo a Jonás. Jonás habló la voz de Dios y ese hombre la oyó y el Espíritu Santo le habló al corazón de ese impío y lo reconvino, lo redarguyó de pecado, de justicia y de juicio. Y ese hombre ordenó, con un edicto real, ordenó ayuno para todos, para todo el pueblo. Y Dios vio su humillación y los perdonó. ¿Podemos repetirlo? Sí. Sí. Dios ha dicho sobre este planeta Tierra, en este tiempo, un ayuno mundial, un día de ayuno mundial, un día de ayuno mundial, que toda la raza humana se humilla ante Dios y las bondades de Dios no se dejarán esperar. Porque en ayuno la palabra es recibida. La luz de Dios llega al corazón, al espíritu del hombre. Y Dios ha pedido. No es una orden, es una sugerencia de Dios. Es una pequeña instrucción de Dios. Dígale a este mundo, dígale a este planeta que ayune un día, 24 horas continuas de ayuno, sin alimento. Puede tomar agua, pero nada de alimento. Y presentémonos ante Dios. Y verá usted la manifestación, una y otra vez, de la gracia y la misericordia de Dios. Pero Daniel no entendió eso. Usted y yo sí lo entendemos. Y usted y yo sabemos que la ciencia se ha aumentado. Y usted y yo sabemos que muchos tienen a la ciencia como otro Dios. ¿Le está haciendo competencia a Mamón? 2 dioses. No hay sino un solo Dios y se llama Jehová Sebaot, nuestro Padre Celestial. No hay más dioses. El verso 10, muchos serán probados y emblanquecidos y purificados, pero los impíos seguirán procediendo impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Pongámonos en esa lista.
que escriban nuestros nombres en esa lista, por favor. Verso 11. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio para poner la abominación desoladora, habrá 1290 días, 42 meses. Bienaventurado el que persevere, él llegará a 1335 días. Un poco más de meses. Esta es una clave, un código de Dios para decirnos: no desmayes, no desmayes y no dejes de hablar. Tú eres mi hijo, eres mi iglesia, pronuncia mi voz. Lleva el salvamento a millones. Empieza por tu casa, ve a tus vecinos, a tus amigos, a tus conocidos. No te calles. Piensa, piensa en el día del juicio final, cuando toda la raza humana esté resucitada y glorificada, con cuerpos glorificados. Y miles serán echados al lago que arde con fuego y azufre. Y esos miles, entre esos miles pueden estar tus familiares, nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros conocidos. Lloraremos si así llega a ser. Evitémoslo ahora que estamos vivos. Ahora es cuando se puede evitar. ¿Cómo? Predicándoles, predicándoles, predicándoles. Ay, pero no quieren, pero se molestan, pero siento que les hago daño. Pídele al Espíritu Santo que te fortalezca. No los insultes, no los atropelles. Solo diles la voz de Dios. ¿Qué tal el Salmo 32? Sois como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que tienen que ser sujetados fuertemente, y si no, no entienden. Alguna vez yo leí ese verso a un ser muy querido, a mi esposa. Me costó mucho, pero Dios me dio aliento para leérselo. Yo ni siquiera entendía lo que le estaba leyendo. Dios me dijo: lea esto. Y me puse frente a mi esposa y le leí ese verso. Ella todavía no estaba en Cristo. Rechazaba las cosas de Dios. Y Dios me da ese tremendo verso. Dios mío, habría podido sufrir un divorcio. ¡Qué verso más duro! Pero sí, es verdad. Hay personas que son como el caballo y como el mulo, sin entendimiento. Solo se guían por su propio parecer. Y oyen de acá, y oyen de allá, y oyen de arriba, oyen de todas partes, pero no oyen a Dios. ¿Qué tenemos que seguir haciendo? Seguir predicando esta palabra. La Biblia dice que Dios nos dé la fortaleza, el amor suyo que brote por nuestros labios, nuestros ojos, nuestras manos, nuestras voces, que brote el amor de Dios sobre los demás. Pero no toda la verdad de Dios es dulce y amable. Hay muchas palabras de Dios que suenan y son como martillo. Pero también en la Escritura dice: ¿qué prefieres? ¿Caer sobre la roca y descansar? ¿O que la roca caiga sobre ti y te desmenuce? No hay que pensar mucho, ¿verdad? Para tomar una decisión. Hablemos para que millones vengan a Cristo. Y el verso 12. Bienaventurado el que persevere, él llegará a 1335 días, y tú irás hasta el fin, y reposarás, y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Esto era para Daniel.
Este tiempo de permanecer, de insistir, de hablar, Daniel no se quedó callado. Daniel le reveló a Nabucodonosor el famoso sueño cuando Dios lo convirtió en una bestia. Y durante 7 años estuvo como un buey, comiendo pasto y en la pradera. Y le pudo haber costado la vida a Daniel decirle semejante cosa al rey. Pero el rey lo aceptó y fue convertido en una bestia del campo, en un buey. Pero muy posiblemente, ese hombre fue salvo. Semejante rey tan perverso, semejante imperio tan malo. Bueno, ¿cree usted que 7 años, si a nosotros, alguno de nosotros nos tocara vivir 7 años como un buey comiendo pasto en la pradera, y luego volviésemos a la normalidad? Yo creo que no lo dudaríamos, ¿verdad? Decidiríamos por Cristo rápidamente. Es una experiencia muy penosa, pero muchos de nosotros no hemos estado en la pradera, pero hemos sufrido. Usted quizás en este momento tiene dolor, sufrimiento, congoja, quizás desconsuelo. ¿Para qué le digo? Hasta confusión. Pero no nos dejemos manipular. Conozcamos al Dios de los cielos. Afiancémonos en Él. Dios es bueno. Y todo lo que ha prometido en la Escritura no pasará, se cumplirá. El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Mateo 24. Ni una tilde, ni una jota de toda la ley se va a desperdiciar hasta que todo sea cumplido. Ni una iot, ni un macaf. El signo más pequeño y la letra más pequeña, que es la iot, en el lenguaje, en la escritura hebrea, permanecerá donde Dios lo puso, hasta que todo se cumpla. No te dé miedo hablar, no te dé pena hablar. Prediquemos a tiempo y fuera de tiempo. Hagámoslo. Ya tenemos la recompensa. Tú eres salvo, tienes la vida eterna y yo también. Por lo tanto, cualquier otra recompensa, bueno, añade, pero ya tenemos la más grande recompensa, la vida eterna. Y aquí la vida abundante. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Termino acá, oro y te bendigo y le pido a Dios que esta gracia continúe sobre tu vida, sobre tu familia. Bendigo tus finanzas, tu trabajo, tu estudio, tus ingresos, los bendigo. Te bendigo. Si muchas de mis palabras y de mis predicaciones te golpean, no te pido disculpas, te pido asimílalas, asimílalas. Caigamos sobre la roca y descansemos. No vayamos a ser tan tontos de dejar que la roca caiga sobre nosotros y nos desmenuce. Es mejor que nosotros caigamos sobre la roca. Te bendigo nuevamente. Te bendigo. Dios te ama. Comparte el vino y el pan ahí en tu casa. Yo lo voy a hacer aquí con los míos. Ustedes también son míos. Y yo soy de ustedes. Gracias a Dios. Les bendigo a todos. Bendiciones para todos.